López, catedrático, investigador de la Universidad de la SOA y experto en Derecho Constitucional. Doctor López, bienvenido. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta nueva carta que se juega el presidente Daniel Noboa? Estuvo incluso dentro de su discurso de campaña electoral una Asamblea Nacional Constituyente, luego decidió ir a una consulta popular, evidentemente por los riesgos que una Asamblea Nacional Constituyente implica, pero tras los traspiés con la Corte Constitucional vuelve a su vieja propuesta. Una Asamblea Constituyente, pero que no la convoca, sino que la pondrá a consideración de los ecuatorianos como una pregunta más en consulta popular y referéndum. Bienvenido. Buenos días, querido Gustavo, Roxana. Bueno, absolutamente preocupado con esta comunicación del presidente de la República, con este decreto ejecutivo, pero yo creo que es lo que se venía venir. Lo anunciamos quizá en algún momento en una conversación acá en este mismo espacio, cómo es que el presidente de alguna manera venía forzando un proceso constituyente. Esto es preocupante por varias razones. Primero, a tono con la marcha masiva de la ciudadanía espontánea de Cuenca, fíjese usted cómo el presidente quiere quedar fuera de las amarras de la voluntad popular, paradójicamente recurriendo al mismo concepto de democracia plebiscitaria, democracia popular. Sin embargo, digo esto, querido Gustavo, porque solo a partir de una nueva constituyente el presidente podrá cambiar las reglas de juego respecto de la tutela y protección de los derechos de la naturaleza, del catálogo de derechos fundamentales, de la protección de las zonas de recarga hídrica en el país y abrir el espacio hacia las concesiones mineras y hacia otros aspectos que sin duda preocupan en el Ecuador. Esto como una primera arista y dimensión. Segundo, el proceso constituyente no es un proceso sencillo, Gustavo, y esto lo digo desde la visión más académica posible. El proceso constituyente tiene algunas fases y, por ejemplo, la primera tiene que ver con la intervención de la Corte Constitucional, teniendo que calificar la pregunta del proceso constituyente, tendrá que adjuntarse un estatuto eleccionario, la forma de integración constituyente, cómo ha de operar esta Asamblea Constituyente, y todo esto tendrá que ser calificado por la Corte Constitucional. Tercero, tendrá que haber una elección de asambleístas constituyentes, querido Gustavo, tendrá que definirse la forma de elección, los mecanismos de representación de la Asamblea Constituyente. Y cuarto, luego de haber elaborado el texto constitucional, la ciudadanía tendrá que pronunciarse en lo que se conoce como el referéndum de salida a través del eventual nuevo texto constitucional y obtener una mayoría popular. Es decir, un proceso bastante complejo, bastante costoso, no solo en términos económicos, sino en términos sociales, querido Gustavo, de por medio algunas preocupaciones sensibles para el constitucionalismo ecuatoriano. Yo estoy consciente que la Constitución ecuatoriana requiere ciertos cambios. Es necesario ciertos ajustes, lo hemos dicho. Sin embargo, creo que es un riesgo innecesario la constituyente, sobre todo para el tema de las garantías del catálogo de derechos fundamentales y cómo es que ahí el presidente, espero que se me entienda, podrá brindar a través de un proceso constituyente la garantía rígida de sus intereses en el nuevo pacto constitucional. Yo creo que habría que preguntarse, Gustavo, también si se cumplen las condiciones para una constituyente. En teoría constitucional, un proceso constituyente procede cuando existe un especial momento de consenso y deliberación pública. Pregunto yo, ¿tenemos un especial momento de consenso y acuerdo ciudadano los ecuatorianos, o es que más bien estamos polarizados, estamos divididos y sin duda encontramos fuertes discrepancias respecto de la gestión pública? Yo creo que las condiciones no se dan, y nótese, Gustavo, que esto también podría ser un proceso arriesgado, digamos, para el presidente de la República. Habrá que ver hasta dónde avanza la idea del proceso constituyente, cuáles son los obstáculos que se presentan y cómo se va dando, ¿no?
Sebastián, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues yo quisiera consultarle cuáles son, nos ha detallado de forma muy clara y muy concreta todo ese proceso que se debe seguir para tener una nueva constitución aquí en el país. Pero no nos olvidemos que en algún momento se llegó a hablar de una constitución express, de designar o elegir a un grupo de expertos para que sean ellos quienes redacten la nueva constitución y muy probablemente que ésta sea aprobada o por la Asamblea Nacional o vía otro proceso. ¿Cuáles son las posibilidades de que lo que está establecido para avanzar en una constituyente puedan cambiarse y puedan tomarse otras acciones u otras medidas como estas que en su momento, hace algunos meses que ya se hablaba de la posibilidad de una constituyente, puedan darse de esta manera? Yo creo, querida Rosana, que un poco el presidente ha forzado este escenario de la constituyente y me preocupa, y esto hay que decirlo claramente para que todos quienes nos escuchan tengan una voz técnica. Acá no se trata de un posicionamiento ideológico, cuidado, pero creo que es el momento oportuno para decirlo técnicamente y espero que la ciudadanía, estoy seguro que lo podrá entender. Una asamblea constituyente es un proceso absolutamente complejo. No puede recurrirse sin más a una expresión de democracia popular plebiscitaria, a una suerte malentendida de soberanía popular para poner en marcha un proceso constituyente por varias razones, querida Rosana. Sustancialmente, decía hace un momento, no existe ese especial momento de consenso ciudadano que nos permita tener una constitución. Por otro lado, fíjese que el presidente ya lo había dicho en el pasado, muy probablemente estaría buscando una constituyente express. ¿Qué quiere decir esto para que nos entiendan? El presidente ya tendría listo un borrador de constitución. La Corte Constitucional ya le ha dicho, no caben borradores previos de constitución. Puede usted someter a la Asamblea Constituyente algunas ideas de cambio constitucional, pero acá no caben textos preelaborados, querida Rosana. Eso sería cercenar la voluntad constituyente. Tampoco caben constituyentes express, este tipo de constituyentes en 3 meses tener un texto constitucional. La gente se preguntará, pero es que menos tiempo, menos recursos. No, una constituyente es un especial momento de consenso y discusión pública para dictar las líneas maestras del ordenamiento jurídico. Pero ¿por qué el presidente quiere una constituyente express? Porque naturalmente quiere evitar el desgaste político que supone la gestión política de turno y por lo tanto aprobar en el menor tiempo posible una constituyente. Finalmente, Rosana, no cabe tampoco una suerte de grupo elitista que pueda redactar esta constitución. Esto de los grandes sabios y maestros que puedan dictar una constitución es incompatible con una teoría democrática de la constitución. Habrá que ver cómo lo plantea el presidente, la fórmula de elección de los asambleístas constituyentes y naturalmente habrá que discutir sobre la fórmula de elección, sobre la fórmula de instalación, sobre el debate constituyente y la eventual aprobación del texto constitucional. Y aquí entra otra inquietud, Sebastián, ¿qué pasaría con la Asamblea Nacional, con la Asamblea actual? En este proceso planteado por el presidente se hablaba de que puede haber un trabajo paralelo, la Asamblea Nacional seguir trabajando y por otro lado este otro grupo de expertos, como decíamos hace un momento, trabajando en el diseño o en la elaboración de esta nueva Constitución. ¿Qué pasaría con la actual Asamblea? Esto ya lo vivimos en el pasado, Rosana, en la Constitución del año 98, cuando funcionó la Asamblea Constituyente de Sangolquí y paralelamente el Congreso Nacional. Pero esto también resulta paradójico y llamativo. Fíjese que el presidente ha estado impulsando hasta hace una semana reformas de orden constitucional y hoy ya plantea una constituyente, es decir, reformas que tenían que pasar por la Asamblea Nacional, pero hoy ya nos plantea una constituyente. Yo quiero hacer un llamado absolutamente responsable, sobre todo a la ciudadanía cuencana y a la ciudadanía azuaya. No hay que caer en cantos de sirena. No es necesario una nueva constitución. Y además, pregúntense, ciudadanía, si el pueblo de Cuenca masivamente el día martes se pronunció en una marcha masiva respecto a la no explotación en zonas de recarga hídrica, hay que decir, y también en contra de la minería ilegal. La pregunta es cómo habilitar entonces esto que el pueblo le ha dicho no contundentemente al presidente a través de una asamblea constituyente. Entonces pregunto yo, ¿es necesaria una asamblea constituyente? Habría que preguntarse,
¿Para qué se busca una constituyente? ¿Qué intereses están detrás de una asamblea constituyente? Y finalmente, ¿será que una constituyente cambia los problemas centrales de los ecuatorianos? Sin duda que no. Adicionalmente, para responder su pregunta, acá estará funcionando un Parlamento Nacional, una Asamblea Nacional y paralelamente una Asamblea Constituyente. Los unos así que supeditados a la voluntad de los otros, porque el Parlamento Nacional muy poco podrá hacer, piénsese usted, en relación con lo que sea eventualmente un nuevo texto constitucional. Y digo esto, Rosana, para que se dimensione lo siguiente. Si usted tiene una nueva constitución, vamos a suponer que se da el proceso constituyente, que hay una nueva constitución, la pregunta es, ¿de qué servirá la legislación secundaria que paralelamente vaya dictando la Asamblea Nacional si ésta tendrá que adecuarse eventualmente al nuevo texto constituyente? Es decir, es un sinsentido lo que se nos plantea. Por favor, ciudadanía cuencana, es que aquí deberíamos entender, Sebastián, que sería totalmente infructuoso el trabajo que la Asamblea Nacional desarrolle mientras se elabora o diseña una nueva constitución. Lo más probable es que la gran mayoría o el porcentaje mayoritario de normas existentes quedarían obsoletas y necesitarían posteriormente adecuarse al nuevo texto constitucional en caso de que llegue a darse. Pero por supuesto, Rosana, las normas infraconstitucionales, es decir, para que nos entiendan bien, las normas secundarias, las leyes, los códigos siempre tienen que adecuarse a una constitución. La gran pregunta es, ¿para qué va a tener usted un parlamento funcionando si se está redactando una nueva constitución que eventualmente va a ser puesta a conocimiento del pueblo? Es decir, usted como parlamento está dictando leyes conforme a la Constitución 2008, pero paradójicamente se estaría elaborando un nuevo proyecto de texto constitucional que cambia las reglas de juego y que modifica los parámetros de legislación secundaria que debe tener presente la Asamblea Nacional. Ciudadanía, hay que tener presente, hay que informarse bien. Esto no puede ser posible. Además, pregunto yo, querida Rosana, con todo el cariño, ¿quién le interesa a la constituyente? Fíjese usted que hay dos sectores súper interesados en la Asamblea Constituyente, ¿no? Esto sí que es paradójico y hay que preguntarse por qué les interesa una Asamblea Constituyente. ¿Será que las reglas de juego no le permiten al presidente obrar? Si el presidente tiene mayoría en la Asamblea Nacional, perdóneme, es decir, el presidente ha pasado más de 4 proyectos de ley económica urgente. ¿Cómo es que sin embargo, Sebastián, lo que dice el presidente y prácticamente lo alerta así o lo advierte en su carta, que es la Corte Constitucional la que no le deja avanzar en temas que serían, según el gobierno nacional, según él, importantes y requeridos por el ciudadano común? Fíjese, Rosana, uno no es que sea brujo, ha estudiado el derecho constitucional a profundidad. Y ya lo advertimos esto en uno de sus programas. Habíamos dicho que aquí el gran culpable de la democracia ecuatoriana, de los problemas de los ecuatorianos, luego será la Corte Constitucional. Y permítame hacer una nueva aproximación a lo que será. Espero equivocarme, Rosana, pero sin duda tengo que decirlo. ¿Qué pasa si la Corte Constitucional le dice no al presidente de la República? ¿Qué es lo que va a pasar, Rosana? ¿Cuál será el culpable? Nuevamente la Corte Constitucional, y esta vez no de una ley, no de una reforma, será el culpable de no darle la posibilidad, entre comillas, al pueblo y a la democracia ecuatoriana, entre comillas, para que se pronuncie sobre una nueva constituyente. ¿Cuál será el siguiente paso? Yo me temo, Rosana, que el presidente de la República tenga una hoja de ruta clara. Esperaría que no, esperaría que el presidente sea sensible, como sí lo fue en una primera ocasión y reconoció que no era necesario, pero decía, ¿qué hará el presidente? El presidente cogerá su paquete de iniciativa constituyente, cruzará la calle, perdónenme la expresión, irá al Consejo Nacional Electoral, hará uso de la democracia popular y dirá que el pueblo es el soberano y pedirá al Consejo Nacional Electoral que directamente y de facto, pasándose por la Corte Constitucional, atropellando todo el proceso de elaboración constituyente que está descrito en la Constitución, y dirá que se convoque a una asamblea constituyente. ¿Qué es lo peligroso? Espero equivocarme, Rosana. Sinceramente, y le digo como constitucionalista, espero equivocarme, pero me temo que esto también podría ser posible. ¿Qué es lo que hará el presidente entonces? Elaborará un estatuto, ya no tendrá control de constitucionalidad, ya no habrá quien lo controle. El Consejo Nacional Electoral, atento al principio de voluntad soberana, convocará una asamblea constituyente y se lo hará bajo las reglas de juego que plantee el presidente de la República. Eventualmente se elaborará una constitución conforme las reglas que él plantee, conforme las disposiciones que él invoque, sin control constitucional, porque ya la Corte habrá sido
tachada de culpable de todos los males del país y luego someterá a decisión mayoritaria una consulta popular. Finalmente, yo quiero decir algo, Rosana. No vaya a ser que al presidente esto le sale el tiro por la culata, como decimos popularmente. ¿Qué pasó en Chile? En 2 ocasiones, el pueblo chileno preparó un texto constitucional y le dijo que no. No fue aprobado. La ciudadanía ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano es intuitivo. Y sin duda, esto también podría ser peligroso. Por eso el interés del Ejecutivo de una constituyente expresa. Yo quisiera que el presidente, sí, Rosana, sí, solo esto. Yo sería bueno que el presidente reflexione. Parecería ser que esto no hay vuelta atrás con el decreto ejecutivo, pero sería bueno que el presidente reflexione sobre si es necesario o no una asamblea constituyente en donde se van a blindar los intereses de una clase política y muy probablemente ahí sí ya tendremos explotación minera, zonas de recarga hídrica, algún desconocimiento de derechos fundamentales y garantías básicas que le limitan al presidente, pero que naturalmente estas amarras incomodan al poder público en general y no solo al presidente de turno. Sebastián, justamente ante esta preocupación de que a la final, después de todo este proceso costoso, ¿no? Como decía usted mismo, no solo económicamente, sino políticamente, socialmente, a la final el ciudadano diga, no queremos esa propuesta, no queremos ese texto constitucional. ¿Existe la posibilidad de que no sea el pueblo ecuatoriano, el ciudadano, el que vote y apruebe este texto, sino que pase, como en algún momento también se llegó a suponer que podía darse, que sea, por ejemplo, la Asamblea Nacional la que apruebe? ¿Es esto posible o no es posible? A tono con una teoría democrática del constitucionalismo, eso es imposible. Pero ya hemos visto que en el Ecuador todo es posible, querida Rosana. Por eso es que hemos hecho estas aproximaciones, estas elucubraciones de lo que eventualmente será. Hace unos meses decíamos, el telón de fondo sigue siendo la Asamblea Constituyente. Hoy se ha hecho realidad. Hoy yo avisoro inclusive un plan B del presidente de la República. Espero que no. Espero que el presidente sea sensible con la institucionalidad y la democracia, pero inclusive ya no solo se hablaría entonces de una constituyente express incompatible con la democracia, ya no solo se hablaría de una constituyente de notables incompatible con una teoría de la democracia, ya no solo se hablaría de una constituyente funcionando paralelamente con un Parlamento Nacional, lo cual es incoherente, sino que además se hablaría de que a nombre de la voluntad popular se elimina esta misma voluntad popular, se aniquila la voluntad popular y se pone a conocimiento de una aprobación de una asamblea. Eso sería una vergüenza para el constitucionalismo ecuatoriano, sería un retroceso sin precedentes para el tema de la Constitución ecuatoriana. Yo creo que sería absolutamente cuestionable. No creo que llegaríamos a esos límites, sin embargo, ya hemos visto cómo todo es posible en este país, ¿no? Ahora, Sebastián, quizás pues, en honor al tiempo en estos últimos minutitos que nos quedan, quisiera yo consultarle sobre otro tema y tener también aquí sus criterios como experto, como profesional en la materia. A propósito de la problemática que estamos viviendo aquí en la ciudad en torno a Quimsacocha, esa enorme marcha, la marcha de los 100,000, como se ha denominado, ahora le escuchamos al gobierno insistir en que ya el presidente no va a continuar, pero deberán responsabilizarse tanto el alcalde como el prefecto provincial de la SUAY o quien asume en ese momento el cargo de estas dignidades en los gobiernos autónomos descentralizados frente a una posible demanda que podría darse en cortes internacionales. Vemos que este es el nuevo discurso, las nuevas narrativas en las cuales el gobierno está insistiendo, aseverando además que esta ha sido una marcha política, que los cuencanos, que las cuencanas prácticamente hemos sido manipulados por los mismos políticos de siempre y que estamos confundidos en el tema, pero que bueno, a la final si no queremos minería, pues deberemos los cuencanos y las cuencanas, los azuayos, las azuayas, responder incluso económicamente ante una posible demanda internacional. Coméntenos sus criterios respecto de aquello. Rosana, lo que usted me plantea tiene mucho que ver al hilo con lo que veníamos discutiendo, porque ¿cuál es la única forma de sortear toda esta marcha pacífica, esta marcha genuina de la ciudadanía cuencana? Si ya la ciudadanía cuencana y el pueblo azuayo le ha dicho que no, la única forma de sortear este pronunciamiento popular mayoritario, esta expresión genuina de la ciudadanía es a través de una asamblea constituyente. Bueno, si el pueblo no me deja, entonces tengo que vender la idea de que una asamblea constituyente es posible, trazo las nuevas reglas de juego y ahí me habilito, lo que hoy el pueblo no me lo deja.
para que se nos entienda claramente. Segundo, es absolutamente incomprensible cómo el presidente de la República pretende trasladar la responsabilidad al gobierno autónomo descentralizado cantonal, a la prefectura de la SUAY. El gobierno es quien, a través de sus carteras de Estado, ha concedido, y no solo el actual gobierno, los anteriores gobiernos son quienes otorgaron la concesión minera. Hoy también se verifica la licencia ambiental, es decir, es el Estado central quien ha venido operando. Si en su momento la empresa y la compañía minera de creer que tiene derecho a una demanda internacional, lo hará en contra del Estado central, naturalmente, porque es el gobierno central quien ha venido actuando. Y repito, no me refiero solamente al actual ejercicio de gobierno, sino a los presidentes que han venido. Y el Estado en su conjunto, el gobierno central, en un ámbito de competencias y responsabilidades que vienen marcadas por la Constitución o la ley, no porque alguien lo decida a dedo. Usted, gobierno cantonal, usted, gobierno provincial, es responsable, sino que a través de la ley se establecerán las responsabilidades en torno al gobierno central respecto a las actuaciones del Estado que tienen que ver con esta concesión minera en particular. Y claro, ahí la empresa minera ejercerá la responsabilidad que creyere oportuno, incluso activando demandas de orden internacional. El Estado lamentablemente será responsable de estas actuaciones al margen de la Constitución, al margen de la ley, y que las terminamos pagando todos, sin duda. Queremos agradecerle, Sebastián, por habernos acompañado la mañana de hoy. Muchísimas gracias, y yo creo que es un acto de responsabilidad, Roxana, informar ahora todo este proceso constituyente que se viene, pero sobre todo ser críticos con lo que se viene, no desde una posición política, permítame decirle, desde una posición académica, informada y con responsabilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido el abogado Sebastián López, él es catedrático de la Universidad de la SUAY, experto constitucionalista. Son las 8 de la